que pensaba hacer era compartir algunas diapositivas con ustedes para ver la situación mundial, la situación de Uruguay actual y sobre todo me gustaría un poco más sobre el final, ver un poco cómo las gráficas nos muestran que la tendencia en Uruguay está empezando a cambiar y de ahí vienen algunos comentarios que me gustaría charlar con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, ¿ustedes ahí están viendo la pantalla mía? Sí. ¿Y el audio se escucha bien? Perfectamente. Está. Esto simplemente no me importa mucho que retengan el nombre, pero la estrategia que utilizó Uruguay para poder combatir la pandemia fue la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que gracias a algunas cosas que vamos a ver ahora nosotros pudimos hacerlo desde la academia y al servicio del país. Tetris, la estrategia Tetris significa testear mucho, eso es lo que pedía la Organización Mundial de la Salud, hacer muchos test por día, después rastrear a los pacientes, del inglés trace, y aislar a aquellos casos que nos dan positivos. Todo eso al inicio de la pandemia, estamos hablando para nosotros en marzo, nosotros recibimos la recomendación del Instituto Pasteur de París los últimos días de febrero y después el 2 de marzo fue una reunión de directores de Instituto Pasteur. El Instituto Pasteur de París tiene una red de institutos Pasteur que está a lo largo y ancho de todo el mundo, son 32 institutos, nosotros tenemos el privilegio de ser el único instituto Pasteur en América. Y el 2 de marzo, cuando tuvimos esa reunión, por supuesto que contamos con información del Instituto Pasteur de Shanghái en China, el Instituto Pasteur de Hong Kong, que fue uno de los primeros en poner a disposición de toda la Academia Mundial un sistema de diagnóstico que podía hacerse sin necesidad de tener que comprarle a empresas farmacéuticas los diagnósticos y el propio Instituto Pasteur de París, que en ese momento ellos ya estaban con el instituto cerrado y en pleno pico de la primera ola en Francia. Entonces, bueno, el Uruguay decidió ir por esta estrategia, es la estrategia que estamos utilizando actualmente y en función de eso, y a diferencia de lo que pasó en Brasil, Argentina y el resto de los países latinoamericanos, yo entiendo que es una de las grandes claves que ha tenido Uruguay hasta ahora. Entonces, esta es la situación al día de hoy con respecto a la pandemia a nivel mundial. Como ustedes ven acá, aparece enero 2022, prácticamente no figuraba en la gráfica. Estos son los nuevos casos a nivel mundial por día. Y ustedes ven que hasta muy avanzado enero, febrero, 3 meses después de empezada la epidemia en China, uno en esta gráfica que va hasta 500.000 ahora, no podía ver en la escala los casos mundiales de COVID-19. En ese momento, cuando nosotros mirábamos la gráfica, todos los días veíamos cuántos casos habían, pero eran muy poquitos. Y acá el concepto que quiero recordarles es que los primeros 500.000 pacientes que se produjeron a nivel mundial demoraron 3 meses en aparecer. Y hoy estamos teniendo 500.000 nuevos casos por día. ¿Tá? Ese es el cambio que ha tenido la pandemia desde diciembre del 2019 a octubre 2020, casi todavía 9 meses después. Es decir, que al principio nos costó 3 meses llegar a 500.000 pacientes a nivel mundial y hoy nos toma un solo día en tener 500.000 pacientes. Por otro lado, acá están los fallecidos a nivel mundial y ya quiero transmitirles que es una enfermedad cuya letalidad, es decir, mortalidad de pacientes que son positivos para la enfermedad, es baja. Es del orden a nivel mundial del 3%. 3 de cada 100 pacientes que tienen la enfermedad van a fallecer. El problema es que como hay muchos pacientes positivos, el COVID-19 se ha transformado en una de las primeras causas de muerte este año en muchos países. No así en Uruguay. En Uruguay está lejísimo de ser una causa importante de muerte. Tenemos solo 57 muertos y eso casi que no entra en la escala nacional de mortalidad de causa importante de muerte nacional. Esta es una tabla que nosotros usamos mucho para seguir la información día a día. Acá tenemos los países que tienen más incidencia, más casos de COVID-19.
Vemos que Estados Unidos tiene en total de casos 9.214.000 casos, después le sigue la India con 8.088.000 casos, y de esta tabla lo que quiero destacar que tenemos en el top 10 3 países latinoamericanos y en el top 15 5 países latinoamericanos. Fíjense que tenemos a Brasil acá, que ayer tuvo 26.600 nuevos casos y 565 muertes, solo ayer, con un acumulado de total de muertes de 159.000 muertes. Esto es Brasil. Argentina lleva 1.143.000, casi 144.000 pacientes acumulados. En el día de ayer tuvo 13.000 pacientes nuevos diagnosticados, tiene un total de muertos de 30.000 y ayer tuvo 371 muertos. Finalmente, si nosotros siguiéramos esta tabla, en el lugar 152 aparece Uruguay, que tiene hasta el día de ayer 3.044 casos totales, tuvimos 63 casos ayer, total de muertes 57 y en el día de ayer 2 nuevas muertes. ¿Tá? Estos son algunos de los datos para ir poniendo en contexto cómo está Uruguay con respecto a nuestros vecinos y a otros países del mundo. Entonces, disculpen, me olvidé de cambiar la fecha, pero esto está actualizado el 30 de octubre. Básicamente, hay algunas características que nosotros tenemos que recordar siempre cuando hablamos de Uruguay y por qué la excepcionalidad de Uruguay. La primera de ellas es que somos un país chico, que tenemos una población relativamente pequeña de 3,5 millones de habitantes. Tenemos solo una ciudad donde podemos hablar de que la densidad poblacional es importante, que es Montevideo, que para el mundo es una ciudad pequeña, pero para nosotros es una ciudad grande. Todo el resto de nuestras ciudades son de más o menos de 100.000 habitantes, y tenemos una densidad poblacional promedio a nivel nacional de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, a nivel general de casi el 95% del país, esta densidad poblacional es incluso mucho más baja. ¿Por qué digo esto? Porque estas son algunas de las características más importantes en las enfermedades infectocontagiosas. Las enfermedades infectocontagiosas tienden a producir sus brotes, a generar mayor impacto cuanto los seres humanos o la población afectada está más densamente apretada. Por otro lado, nosotros en Uruguay nos presentamos al inicio de la crisis con un sistema nacional integrado de salud. Y a pesar de yo ser médico, Juan me presentó más como científico, yo me siento más médico que científico, pero a pesar de ser médico y conocer bien las críticas que todos le podemos hacer a nuestra medicina y que nuestra medicina dejó de ser la medicina de mitad del siglo XX, que era una medicina muy reconocida a nivel mundial, con un nivel de calidad internacional, nosotros mantenemos todavía una cosa que creo que es importante destacar y que es importante reconocer, que es que tenemos un sistema nacional integrado de salud donde todos los uruguayos tenemos derecho al mismo tipo de prestaciones, con mejor o peor hotelería, eso es algo que nadie lo puede negar, pero incluso, como un comentario aparte para poner en contexto, a la población que se atiende en el sistema público y en particular que es administrado por ACE, tuvo mejores resultados, estadísticamente mejores resultados que la población que nos atendemos en el sistema privado. Uruguay al inicio de la crisis, en marzo, tenía 19 camas de CTI cada 100.000 habitantes, y ese número no nos dice nada, pero sí comparémoslo con otros países. Alemania era el país que tenía más camas de CTI cada 100.000 habitantes, tenía 30, mientras que esos países tan admirados por nosotros, como Francia, Italia, España, tenían 11, 19. Y esto ya empieza a darnos algunas pistas de cómo estaba preparado Uruguay para poder afrontar una epidemia. Porque además acá hay otra cosa muy importante de destacar, y es que Uruguay siempre, históricamente, ha manejado muy bien las epidemias. El año pasado nosotros cerrábamos el año haciendo una actividad en el Hospital Maciel, hablando sobre la epidemia de la fiebre amarilla de finales del siglo XIX. La fiebre amarilla hizo que el gobierno de Argentina tuviera que abandonar la capital, que tuviera que abandonar Buenos Aires, y dejó en manos
de la masonería la administración de la ciudad por la epidemia de fiebre amarilla. En Uruguay casi no nos enteramos de que hubo fiebre amarilla. Y eso ha sido así a lo largo de todo el siglo XX, cuando hubo brotes de poliomielitis, de cólera, de dengue y de otras tantas enfermedades, por distintos motivos en Uruguay esas enfermedades no llegaron o se manejaron muy bien. Bueno, con el COVID-19 nosotros no sabíamos cómo nos iba a ir, estábamos preparados en algunos aspectos y en otros no. Un aspecto donde no estábamos preparados era que al inicio de la enfermedad, el 13 de marzo del 2020, Uruguay no tenía y no había tenido las chances de acceder a los sistemas de diagnósticos y eventualmente a lo que en ese momento se conocían como posibles tratamientos. Bueno, como dije, hasta la fecha nosotros tenemos 3.044 pacientes, tenemos 57 fallecidos, son 16 fallecidos por millón de habitantes, eso es extremadamente bajo a nivel mundial. La letalidad en Uruguay está por debajo de la mundial, está en 1.9%, esto es muertes de pacientes positivos para COVID-19 que mueren por COVID-19, es diferente a mortalidad. Y este es un índice que quiero que le presten atención porque lo vamos a ver que es importante. Se llama incidencia acumulada en los últimos 14 días. Es decir, son los nuevos casos que aparecen en el Uruguay en los últimos 14 días, por cada 100.000 habitantes. Hace 10 días Uruguay estaba en 9. Hoy estamos en casi 18. Entonces estos últimos 10 días son 10 días que han cambiado la tendencia de la enfermedad en Uruguay y a eso me voy a dedicar en los próximos minutos. Este es otro dato importante. Yo les decía que el 13 de marzo Uruguay no estaba preparado para hacer diagnósticos porque no teníamos sistemas diagnósticos. Y una cosa que nos habían pedido desde París el 2 de marzo, nos habían recomendado que como el diagnóstico de esta enfermedad se hace en base a biólogos moleculares, normalmente nosotros los investigadores en casi todos los laboratorios tenemos gente que saben hacer biología molecular y utilizar el aparato que ustedes han escuchado, quizás más, esta es la palabra que más deben haber escuchado en los últimos meses, RT-PCR o diagnósticos por PCR. Lo que nos recomendaban en París era que tratáramos de poner a punto un método nacional que nos permitiera hacer test por día, pero sin tener que comprarle a nadie, porque las cadenas de suministro se iban a cortar a nivel mundial por la demanda mundial que iba a haber. Cuando empezamos a mitad de marzo en diálogo con el gobierno y empezamos el gobierno a preguntarnos qué podíamos hacer como sistema científico a la Universidad de la República, al Instituto Pasteur, al Instituto Clemente Estable, la respuesta fue de algunos científicos jóvenes. Yo no sé nada de virología, no sé nada de biología molecular, pero por suerte en el instituto sí hay virólogos y hay en particular el doctor Gonzalo Moratorio, que hizo su postdoctorado formándose en el Departamento de Virología Molecular en el Instituto Pasteur de París, y él lo que le contestó al ministro fue que él se sentía preparado para poder poner a punto en Uruguay el sistema, el método que la academia, la Universidad de Hong Kong, había puesto a disposición de todos los académicos a nivel mundial. Y esa fue la decisión que se tomó en Uruguay de ir por una producción nacional de test para poder hacer diagnóstico. Nosotros el 26 de marzo firmamos un convenio, la Universidad de la República, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública, por el cual el Ministerio de Salud Pública nos pedía que desarrolláramos un método diagnóstico y no solo eso, sino que conformáramos una red de laboratorios públicos que pudieran hacer diagnóstico, incluyendo a la propia Universidad de la República y al propio Instituto Pasteur, que por primera vez en 14 años de vida se transformaba en un centro de diagnóstico médico y dejaba de ser un instituto de investigación. En promedio nosotros hemos realizado 1.300 test por día en todos estos 7 meses que llevamos de la enfermedad. Recuerden que al principio nosotros nos habíamos puesto como meta realizar 1.000 test por día y eso era porque queríamos llegar a nivel comparativo a lo que estaba haciendo Alemania en ese momento, que era el país que mejor manejaba la crisis en Europa. Para que se hagan una idea, nosotros hasta hace 10 días no salíamos nunca de tener más del 1% de casos positivos por número de test ensayados. Para eso
en números quiere decir que Uruguay estaba haciendo aproximadamente 112 test para encontrar un paciente positivo, mientras que Alemania está haciendo 54 test para encontrar un paciente positivo. Entonces nosotros no solo logramos empatar a lo que hacía Alemania, alcanzar a Alemania, sino que logramos superar a Alemania en número de test positivos, número de test estudiados para paciente positivo encontrado. Y esa es la piedra fundamental de la estrategia Tetris. Esto ya está un poquito más atrasado. Nosotros hoy ya vamos 302.000 test totales, pero esto es un dato anecdótico. Esta es la situación de Uruguay a lo largo de toda la pandemia. Ustedes acá lo que están viendo son los casos positivos por día, por cada día que hemos estado trabajando en la pandemia. Esta es una gráfica del profesor Ernesto Mordecki, que la actualiza todos los días y todos los días a las 11 de la noche la comparte con la academia. Y acá en azul tienen el promedio de los últimos 7 días, es decir, el promedio semanal, y pueden ir viendo cómo esto fue al principio de la crisis, cuando el país estaba cerrado, logramos llegar a tener 0 casos por mitad de junio, y a partir de ahí, ya con un país funcionando a pleno, la situación venía muy bien, quizás hasta fines de septiembre. Este último mes es el mes que nos está poniendo un poco más preocupados, donde se están empezando a encender algunas de las alarmas, porque la tendencia de la curva, como ustedes ven, está yendo hacia arriba, y a diferencia de todos los demás brotes, que más o menos entre 1 y 2 semanas hemos logrado achatar, como ustedes ven acá, como ustedes ven acá, como ustedes ven acá, Uruguay siempre había logrado achatar la curva y frenar la subida de los brotes. Bueno, a partir del 24-26 de septiembre, los casos empezaron a aumentar, y si bien tuvimos acá una pequeña bajada, la tendencia es ascendente y no hemos podido frenar el aumento de los casos. Esta curva, acá la diferencia es que estamos hablando de los casos activos, es decir, los pacientes que no han podido recuperarse, y de vuelta es una curva que nos muestra que a mitad de junio nosotros no teníamos casi casos activos circulando en Uruguay, y ahora los casos activos cada día empiezan a estar primero por encima de 250, después por encima de 400 en las últimas 2 semanas. Estos datos, mirados a nivel mundial, son excepcionalmente buenos, no nos deben preocupar, pero sí tenemos que ocuparnos, porque vemos que está cambiando la tendencia. Y acá aparece este gráfico, también del profesor Mordecki. El profesor Mordecki es del grupo del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias. Lo que yo estoy mostrando ahora es el promedio de casos en los últimos 7 días, cada 100.000 habitantes que tiene nuestra población. Y el número da 1.4. ¿Por qué entonces la gráfica cambia de color y pasa de un verde a un amarillo? Porque este es el índice Harvard de los epidemiólogos del Instituto de Harvard, de la Universidad de Harvard, que ellos dicen, bueno, cuando uno está por debajo del 1%, es decir, un promedio de menos de un paciente positivo cada 100.000 habitantes, se considera que el país está en la zona más segura en verde. Si estamos entre 1 y 10, como dice acá, estamos en una situación amarilla. ¿Podemos estar peor? Sí, podríamos estar en naranja si tuviéramos 10 a 25, o en rojo más de 25. Nosotros estamos en 1,4. Si miramos en la gráfica, pasamos de la zona verde en las últimas 2 semanas de la pandemia. Hasta hace 2 semanas nosotros nunca habíamos salido de la zona de seguridad a nivel del país. Sí a nivel de algunas localidades, pero no a nivel del país. Ahora me gustaría manejar este otro gráfico o semáforo de colores, que es el que se usa en Europa, que es un poco para mí más intuitivo, porque tenemos 2 variables que se utilizan acá. Por un lado es el porcentaje de pacientes que da positivos, por ejemplo en la última semana o en las últimas 2 semanas, y en el eje X, acá horizontal, tenemos
la incidencia acumulada en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Es un dato que yo les había dicho que le quería que le prestaran atención al principio. El día que yo tomé esta gráfica del profesor Ventura, que la comunica incluso por las redes sociales, Uruguay estaba bien adentro de la zona verde, en la zona de tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque estábamos con el 2% ese día de casos positivos, pero la zona verde va hasta el 4% de test positivos. Pero además estábamos con una incidencia acumulada en 14 días de 9. Entonces estábamos muy en la zona verde. Hoy nos hemos corrido hasta estar en casi 18. Si los casos siguen aumentando en los próximos días, quizás dentro de poco nos salgamos a la zona amarilla, incluso para Europa, porque tenemos una incidencia acumulada de los últimos 14 días un poco mayor de la deseada. Y esto es quizás lo más importante de lo que yo quería hablar con ustedes. Creo que, como todos saben, nosotros le teníamos como médicos mucho miedo a esta enfermedad en el invierno, porque es un virus que da una infección respiratoria. Hoy hemos aprendido muchísimo, sabemos que no solo es una infección respiratoria, sino que afecta a otros órganos y tejidos, como el tejido cardíaco, el tejido todo el aparato gastrointestinal, incluso da alteraciones neurológicas, etcétera, pero claramente sigue siendo un virus que es respiratorio. Los virus respiratorios, los médicos le tenemos mucho miedo en el invierno porque generalmente en invierno se ven los peores cuadros. Sin embargo, debido a las medidas de protección personal, nosotros hemos logrado pasar el invierno, llegar a julio en una muy buena situación, llegar a septiembre, que era la primavera, en una muy buena situación, y lamentablemente ahora, con las cartas vistas, porque además hemos visto lo que pasó en Europa, a lo que le tenemos miedo es al verano. ¿Y por qué le tenemos miedo al verano? Porque como dicen los epidemiólogos, uno no puede vivir en un estado de crisis permanente, no se puede en ninguna crisis sanitaria, los seres humanos pueden vivir permanentemente en crisis, en estado de alerta permanente, porque eso produce otros efectos, y de alguna manera hay que aprender a convivir con la nueva situación. El mayor problema que tenemos ahora es que venimos con 7 meses de cansancio acumulado, se ha escuchado la palabra estamos hartos. Bueno, la verdad que ahí es cuando a nosotros nos empieza a preocupar, porque hasta ahora lo que hemos hecho es abrir el país, tener el país funcionando casi que a pleno, con la excepción de la de la educación pública, pero el resto del país está funcionando casi que a pleno. Obviamente, si me están escuchando organizadores de eventos, de fiestas o el sector del turismo, me va a decir, bueno, eso no es ni cerca verdad, pero el resto del país está funcionando mucho. Y a pesar de eso venimos muy bien. ¿Qué es lo que empezamos a notar ahora? Es que la población de menos riesgo, que son las poblaciones más jóvenes, esta es una enfermedad que el riesgo de letalidad o de mortalidad aumenta directamente proporcional con la edad. La población de menos riesgos, que son los jóvenes, como no sé el por qué, pero seguramente porque son jóvenes, porque obviamente no tienen noción de peligro, no tienen noción del riesgo, están haciendo fiestas, están haciendo actividades donde no se cumplen los protocolos y lamentablemente eso empiezan a ser pequeños brotes que después a nivel epidemiológico complican muchísimo el poder controlar la enfermedad. Voy a dejar de compartir pantalla porque un poco esos eran los datos que quería compartir y decirles que básicamente a partir de ahora podemos empezar a charlar y a hacer preguntas. La preocupación que tenemos nosotros los científicos es que vemos que la tendencia de la curva nos está llevando hacia una zona donde podemos llegar a perder el control de la enfermedad. Un concepto importante es que una vez que se pierde, es decir, que la curva toma una fase exponencial, que en Uruguay por ahora no está, pero está empezando a estar, después es muy difícil volver atrás. Hay países que venían a la par nuestra, Paraguay, Costa Rica, y en 2 semanas perdieron la batalla y hoy están en situaciones mucho peores. Entonces, para un poco redondear y cerrar, ¿qué es lo que modestamente nosotros estamos tratando de hacer? Yo les cuento, el Instituto Pasteur de Montevideo, somos 270 funcionarios, permanecimos abiertos durante toda la pandemia,
obviamente trabajando con objetivos diferentes, que no era hacer ciencia, sino era tratar de hacer actividades relacionadas con el COVID-19. Tenemos hasta ahora 0 casos en el instituto y eso se ha logrado porque siempre hemos sido muy respetuosos de las medidas y de los protocolos que ha pedido el gobierno en forma muy clara. Uso de las máscaras faciales, no concurrir al centro de trabajo o al centro de estudio en caso de que uno tenga síntomas o signos o simplemente la sospecha de que no se siente bien. En estos casos, cuando uno no se siente bien, más vale perder un día de trabajo que ir al trabajo y después resultar positivo y haber contagiado a 10, como pasó hace poco en la Cancillería o como ha pasado en otros lugares. Estar en lugares muy ventilados. Nosotros pasamos todo el invierno con la calefacción apagada porque la calefacción del instituto tiene un sistema que recircula el aire y eso es muy peligroso. Por tanto, calefacción apagada y ventanas prendidas. ¿Pasamos frío? Pasamos muchísimo frío. Pero por suerte no tenemos casos positivos. Muchas higiene personal, mucho alcohol en gel en cada lugar, en cada mesa, en cada lugar del edificio, alcohol en gel. Mucho lavado de superficies, aunque las superficies no son realmente centros de contagio, pero bueno, no cuesta nada y hay que hacerlo. Y sobre todo, nunca aglomerarse. Nosotros hemos usado mucho esta herramienta de Zoom, hemos suspendido todas las actividades de reuniones de más de 4 o 5 personas, estamos siempre a una distancia prudencial, tenemos reuniones donde obviamente estamos en torno a una mesa, pero estamos siempre con la máscara facial puesta y tratando de por lo menos mantener 1 metro de distancia en un lugar muy ventilado. Con esas medidas, que no parecen ser medidas tan difíciles de cumplir, un instituto de 270 personas pudo estar trabajando a pleno y no tener hasta ahora, por suerte, toco madera, ningún caso positivo. Yo dejo por acá, no quiero hacer muy densa la charla y quedo a las órdenes para preguntas y intercambiar, que creo que es lo más rico de todo. Muchas gracias, Carlos. Abrimos las preguntas y cada uno puede desilenciarse apretando la barra espaciadora, lo hacemos así. Nos autogestionamos muy bien. Yo tengo una pregunta inicial y es si tenés algún dato sobre la incidencia en los niños. Bueno, eso es una muy buena pregunta. El tema de sostener la presencialidad como un eje. A nosotros nos preocupa eso, y si tenés alguna idea, por ejemplo, para cómo pensar el verano, ¿no? El 2021. Son 3 preguntas, disculpa. No, está bárbaro. Primero que nada, decirle que los niños menores de 12 años está absolutamente, por más que ahora en las redes hay una discusión muy rica, porque bueno, salió el ministro de Israel a poner en dudas algunos conceptos que estaban bastante firmes, pero por suerte ya se ha podido demostrar que estaba equivocado. Los niños menores de 12 años son, y voy a hablar de Uruguay porque tenemos datos uruguayos y del mundo. En Uruguay, los niños siempre aparecen al final de las cadenas de contagio. No han sido hasta ahora promotores de brotes de contagio. Se han contagiado además generalmente en los hogares. Ahora hay un brote en una escuela, pero es muy pequeño. ¿Y los niños se contagian? Sí. ¿Se enferman? Sí. ¿Contagian mucho? No. Son los que menos contagian. ¿Se enferman grave? No. No tenemos en Uruguay ningún caso de niños que haya requerido internación hospitalaria. Los 2 niños que en Uruguay fueron internados fueron por otros motivos, no por el COVID que tuvieron. Eran niños que tenían comorbilidades asociadas. Entonces, yo soy padre de 2 hijas menores de 12 años. Mis 2 hijas tienen la suerte de poder estar yendo en tiempo completo al colegio, ahora hace poco, y sí viví todos los efectos adversos cuando no pudieron ir al colegio. Viví un cuadro de angustia que mi hija pequeña nunca había tenido en su vida, es una chiquilina extremadamente alegre y este año hizo un cuadro de angustia muy importante que tuvimos que llevarla a terapia porque estaba sumamente angustiada, con miedo a no ver más a sus amigas, con miedo y extrañando mucho su mejor amiga había quedado en contraturno, etc. Bueno, un montón de que todos ustedes deben haber visto en sus propios hijos, de cambios de conductas, de cambio de hábitos,
los oculistas, este es un dato de hoy charlando con un oculista me decía, este año aumentamos enormemente la indicación de lentes porque el uso de las pantallas en los niños ha aumentado en forma muy marcada y todos los médicos sabemos que las pantallas son muy malas para los ojos. Entonces, tenemos varios efectos colaterales de que los niños no vayan a la escuela. No tenemos ningún dato científicamente relevante de que nos digan de que hay que evitar la presencialidad en las escuelas. Incluso en Estados Unidos y en Alemania se hizo la prueba de disminuir el distanciamiento físico porque no era sostenible para muchas escuelas 2 metros de distancia para poder tener presencialidad completa y no se vio aumento de casos. Alemania es un país muy serio, acaba de decretar un cierre de actividades a nivel del país con la excepción de la educación. La educación la dejaron abierta. Tanto Alemania como Francia dijeron, en la primera ola cerramos las escuelas, cerramos los liceos, porque pensábamos que los niños transmitían la enfermedad y eran promotores de los brotes. Hoy sabemos que eso no es así, por tanto, a pesar de que están esos 2 países cerrados y con cuarentenas y con toque de queda nocturno, las escuelas siguen abiertas. Entonces yo creo en los niños menores de 12 años de tener presencialidad completa. La situación cambia en los mayores de 12 años, porque los mayores de 12 años empiezan a comportarse de manera más similar a los adultos. Se enferman menos, no hacen cuadros graves, pero contagian parecido a un adulto, sobre todo cuando son mayores de 16, 17, 18, 20 años. Es decir, es muy difícil ahí poner el límite. Pero entonces, ¿es diferente la escuela del liceo? Sí, es diferente, eso muestra los números. No tengan miedo por la salud de sus hijos. Los pediatras este año están felices de la vida. Mi padre y mi hermana son pediatras y realmente pasaron el mejor invierno en toda su carrera. Los niños no se enferman de manera grave por esta enfermedad, se han enfermado menos, mucho menos que otros años. Por ahí no viene el problema. El problema viene por los jóvenes en actividades no controladas, no respetando las medidas sanitarias, y creo que la discusión tiene que pasar por ahí, por el cuidarnos entre todos, usando las medidas recomendadas que son muy sencillas, de la máscara facial en primer lugar, la ventilación y la no aglomeración. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna familia, algún colega que quiera hacer alguna pregunta? Perdón, yo estoy escuchando muy mal. No se escucha, no se escucha. Escribilo en el chat, si te parece. ¿Puedo plantear una? No sé si me escuchan bien. Sí, hola Mónica. Pensando, No, yo liberé el micrófono, pero pidió María. Dale tú, María. Ay, no, pregunten, espero. No, yo quería saludar la iniciativa del colegio y agradecerle a Carlos, que es un gusto, y recomiendo el que tenga Twitter, como tengo yo, seguirlo, porque pone todas las indicaciones de lo que hay que leer, y justamente hoy había un artículo muy tranquilizador sobre los menores. Exacto. En mi caso tengo un adolescente casi adulto de tamaño, hago la aclaración, y les está afectando mucho, ¿no? Porque la incertidumbre, sumado al relajo hormonal, los tiene angustiados. Muy complicado. Quiero comentar que, por ejemplo, una de las materias que tienen literatura, que están haciendo una obra, parece como que hicieran ahí la mayor liberación, ¿no? Porque realmente se los ve con mucha cosa acumulada, y te da miedo, ¿no? Primero porque nadie tiene el máster de madre o de padre, y segundo porque son edades muy complejas. Entonces
Bueno, me parece muy bueno esto para nosotros. Incluso yo le dije que viniera a escucharlo, no me dio pelota. Hizo un trabajo en económico-social sobre el COVID. Ellos están muy atentos, ¿no? Y hay que darles certidumbres. No sé hacerlas, pero hay que encontrar todo aquel resquicio, por más chiquito que sea, de darles cosas de las cuales agarrarse, ¿no? Porque además, ahora en este incremento, estamos todos, que si fulano contagió, que si mengano están en cuarentena, entonces sí, la pantalla, esa maldita, termina siendo algo que los succiona, que los aísla, además de otros diálogos, ¿no? En realidad me quedó muy clara la diferencia con los adolescentes y solo, no era ninguna pregunta, era decir que bueno, que esto me parece que valió muchísimo la pena y agradecerles a todos, en especial a Carlos y al colegio. Muchas gracias, Mónica. Bueno, en realidad lo que Mónica planteaba y lo representa en su hijo lo tendría que multiplicar por los casi 200 estudiantes de secundaria, Mónica. Es muy claramente lo que plantea en cuanto a esa efervescencia. Me ha llamado la atención en varias oportunidades, consultas que los chicos han hecho, porque en general están informados, más allá de que es un hábito nuestro como institución hacerlo. Hemos promovido esto de la inquietud de ellos también por buscar la información. Y una de las cosas que preocupa, se ha hablado mucho del tema de secuelas, mucho adolescente que es asintomático y entonces no pasa nada, pero bueno, asintomático, más allá de lo que puede implicar como factor de contagio hacia otros, si ese asintomático pueda en ellos igual dejar algún tipo de secuelas. Ha preocupado mucho y me ha llamado a mí particularmente la atención que a ellos les preocupe eso. Es decir, esta cuestión de que al final no sé si es bueno o es malo ser asintomático porque puedo estar teniendo algo que no solo contagio, sino que además no me estoy cuidando lo que tendría que cuidarme. A ver, la verdad que es una pregunta súper interesante y difícil de contestar con evidencia científica porque nosotros estamos aprendiendo todos los días sobre este nuevo virus. Si vamos a lo que sabemos de medicina, normalmente las secuelas son directamente proporcionales a la gravedad del cuadro clínico del paciente. Entonces uno diría que en un paciente asintomático sería muy poco probable que vayan a quedar secuelas de ningún tipo. Yo creo que las mayores secuelas que nos van a quedar a todos, y sobre todo a los uruguayos, porque vivimos en un país extremadamente tranquilo, por lo menos las generaciones post-dictadura, las mayores secuelas que van a quedar son las secuelas, como decía Mónica, de la incertidumbre, que es lo que hemos estado hablando en los últimos tiempos con los psicólogos y con los psiquiatras, porque se han disparado enormemente los casos de consultas por miedo, por incertidumbre, por ansiedad, por angustia y por depresión. Yo creo que esas son las mayores secuelas que no están relacionadas a ser positivo o ser negativo de la enfermedad, sino por el saber qué va a pasar el año que viene. Todas las familias que tienen sus hijos o sus adolescentes en el sistema público tienen la enorme incertidumbre de cómo va a ser el 2021. Y eso sí está generando muchas secuelas, porque nosotros hace 2 semanas decíamos todo lo que no hagamos en el 2020 no lo vamos a poder implementar en el 2021. Y lamentablemente parece, porque además parece como que el diablo hubiera metido la cola, en el momento que estábamos logrando ir por la presencialidad absoluta en la escuela pública, empezaron a aumentar los casos y ahora el gobierno ayer, Robert Silva, ya anunció de que por ahora no van a ir por la presencialidad, cuando nos habían informado a nosotros que el lunes de la otra semana se iba a retomar la presencialidad completa. Entonces, de vuelta a la incertidumbre, de vuelta tenemos que gestionar el riesgo y gestionar la incertidumbre, y eso es muy complicado. Y entiendo que para las adolescentes es mucho más complicado, porque además ahora se vienen las vacaciones, se viene esto del turismo nacional, y vienen muchas preguntas. ¿Cómo hacemos un turismo nacional sin aglomerarnos? Porque obviamente yo tengo muchos sobrinos adolescentes o ya más que adolescentes adultos y claro, ellos piensan que por estar al aire libre estamos bien,
Pero si estamos al aire libre sin respetar la distancia o sobre todo sin tener la máscara facial, sabemos que eso no es suficiente. Ustedes lo vieron en las playas de Europa, donde había una gran aglomeración al aire libre y los brotes aumentaron muchísimo. Entonces, la respuesta a los casos asintomáticos, yo no creo que vayan a haber secuelas, me preocupan mucho más las secuelas por la incertidumbre y el tema de no poder retomar actividades porque no seamos capaces de cumplir con las pocas medidas sanitarias que nos aseguran poder tener algunas actividades de manera más o menos con un riesgo bajo. Riesgo cero en medicina no existe, entonces tenemos que gestionar el riesgo de la mejor manera posible. Carlos, tengo 2 preguntas y ya te liberamos. La primera de Galaxy S8, que no sabemos quién es, pero bueno, hola Galaxy. Dice, ¿recomienda tapabocas para las maestras y para niños de 6 años? ¿Es lo mismo tapaboca que pantalla facial? Y bien, nosotros, por ejemplo, en el colegio hemos decidido, en base también al planteo de la autoridad sanitaria, que no recomendaba o no exigía el uso del tapabocas y eso. Nuestros niños no usan obligatoriamente tapabocas. ¿A vos qué opinás sobre eso? Bueno, yo estuve charlando mucho con el profesor Gabriel González, neuropediatra, catedrático de neuropediatría, integrante del grupo asesor de científicos honorarios, sobre la adaptación que tuvieron los niños uruguayos a la máscara facial. Me gusta más hablar de máscara facial porque realmente lo que tenemos que cubrir es la nariz y la boca. ¿Tá? El tapabocas, solo tapando la boca, no es bueno. Con respecto a las máscaras faciales, está recomendado para los niños en la escuela primaria. Alemania lo tiene obligatorio para todos los niños en la escuela primaria. Con respecto a las maestras, yo no vengo del palo de la educación, o sea, doy clase a universitarios y es totalmente diferente. Yo lo uso todo el tiempo. Es decir, yo trato de estar permanentemente con la máscara facial puesta cuando estoy en contacto con otras personas. Creo que sobre todo, y acá hay un sesgo, están las máscaras faciales de tela, las que hacemos caseras para lavarlas y reutilizarlas. Yo, por ejemplo, esas, yo soy un poco asmático, esas no las tolero, me falta el aire, me hace mal, pero las máscaras faciales que se usan en medicina, que ahora por suerte volvieron a un precio normal y no al disparate que estaban haciendo negocio al principio de la pandemia, esas realmente hasta puedo hacer deporte usándola y no me falta el aire. Entonces yo creo que, a ver, gestionando el riesgo, yo creo que en los niños mayores de 6 años, hasta 12 años y los adolescentes ni que hablar, se puede recomendar el uso de la máscara facial al mayor tiempo que ellos la toleren, con un sentido común. Si hay un chiquilín que no la tolera, bueno, listo, él se la va a sacar, pero si los niños que la toleran la pueden tener, mejor. En Alemania es obligatorio. Segundo, creo que es mejor las máscaras faciales que dejan pasar más el aire que las que son de tela muy gruesa, porque realmente además ahora en la época de verano se están viendo algunos cuadros de sudamina por mucho calor con la máscara facial, y entonces eso los incomoda y eso hace que se la saquen. Entonces creo que frente al mal peor, la máscara facial comercial, que son más livianas, que dejan pasar mejor el aire, son buenas. Es cierto que no es obligatoria en Uruguay y que muchos padres no quieren que sus hijos usen máscaras faciales. En ese caso, yo creo que ahí hay que entender y tratar de que aquellos padres que sí estén o que sí vean que a sus hijos no les moleste, que no les hace nada, porque realmente lo que me decía Gabriel González es que los niños se adaptaron muy bien al uso de estas máscaras faciales, que las usen. Con respecto a la pantalla, el problema que tiene la pantalla es que no evita que el aerosol circule por debajo de la pantalla. Entonces, creo que es muy superior el uso de la máscara facial que el de la pantalla. Eso es lo que por lo menos se ha demostrado científicamente. Buenísimo, Carlos. A no ser que haya otra pregunta concreta. Sí. Adelante. Una sola puede ser, hola. Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Felicitaciones, profe, antes que nada por el trabajo, pues la verdad que... Sí, y a él también, y al director que lo trajo. Y a las instancias estas del colegio, la verdad. Sí. ¿Yo? Sí. No, porque yo soy pediatra y en realidad estoy viendo de que
como que además los niños, digo, sé que es baja la frecuencia de la infección en ellos y que generalmente son asintomáticos, como lo hacen muy subclínico, pero se está viendo también que ellos en las escuelas, como que también al infectarse por el adulto que lo infecta, terminan a la larga siendo vectores de otros adultos de su casa de repente. Por ejemplo, una maestra contagia a un niño, y el niño en su casa y contagia a los adultos. Entonces, como que eso también genera, digo, como que hay casos, estoy viendo casos de eso. Entonces, ¿hasta cuándo esperamos o si está bien seguir así como estamos? Que ya dijiste que sí, Sí, pero no. no, a ver, me parece súper interesante el tema, es un tema que está en debate súper caliente ahora. Lo que yo te puedo, primero que nada, tú sos pediatra y yo no, y yo no ejerzo la clínica, entonces creo que tú tenés más conocimiento de esto que yo. Lo que yo puedo decir es lo que se está publicando día a día en la literatura internacional. Los trabajos más serios, y en particular de los países más serios, porque hubo un trabajo, y quiero con mucho respeto, que se hizo en la India, que se tituló muy mal en un medio de comunicación de Estados Unidos, a pocos días de las elecciones, donde se ponía que los niños y las escuelas eran grandes promotores de la pandemia. El trabajo fue publicado en la revista Science. Ahora, yo los invito a leer lo que dice el periódico, NPR, es un medio de noticias, y lo que dice el trabajo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ayer, quizás ese era el trabajo que comentaba Mónica, salió un trabajo en la revista Nature, que es la segunda revista más importante en ciencias, donde explicaban por qué los niños no son grandes promotores de la enfermedad. Y el principal autor, un autor muy reconocido, lo que decía era que desde el punto de vista fisiopatológico no sabemos, no podemos saber por qué los niños contagian menos que los adolescentes y que los adultos, pero que las evidencias muestran, y en particular en Uruguay muestran, que los niños han contagiado muy poco. En Uruguay, hasta hace una semana, 10 días que yo había analizado todos los datos de epidemiología, habían solo 12 niños que habían contagiado, cada uno de ellos a una persona, cuando hay adultos que han contagiado a más de 10, 15, 20 personas. Por otro lado, la pregunta también yo me la formularía al revés. ¿Qué pasa si al niño no lo dejamos en la escuela y lo dejamos en el hogar? Es que ahí los adultos no lo vamos a contagiar cuando los adultos estamos haciendo vida casi normal. Y es que ese niño que está en el hogar cuidado por otro adulto, en vez de contagiar a un niño que no tiene mucho riesgo, no contagiará a un adulto que tiene más riesgo. Entonces, de vuelta, poniendo en la balanza riesgo-beneficio, yo creo que el beneficio es claramente a favor de que los niños vayan a la escuela y que en el peor de los casos, si contagian, van a contagiar muy probablemente a otros de su misma edad que son de bajo riesgo y no van a contagiar a sus abuelos o al adulto mayor que tengan la responsabilidad de cuidarlo porque no está yendo a la escuela. Y hay otra pregunta adicional además, y esto para las mujeres en particular, porque todos sabemos que acá hay una brecha enorme de género en cuanto al cuidado infantil, y si estuviera mi hermana que se dedica a este tema, me estaría mirando con mucha atención a lo que voy a decir, es qué pasa con los adultos que no tienen con quién dejar a los niños. ¿Qué sobrecarga le estamos poniendo a las mujeres que tienen que hacerse cargo del cuidado infantil? Entonces yo creo que ahí cuando uno empieza a poner en la balanza todos los problemas de que no haya presencialidad plena y todos los problemas de que haya presencialidad plena, creo que claramente el platillo se va a favor de la presencialidad plena y no de que los niños se queden en las casas. No sé si compartís el comentario. Pero sí, eso me pareció, está clarísimo, y que paren otras actividades, yo qué sé, no sé, digo, porque no se va a hacer, o sea, ahora en este momento que está en ascenso, y que yo trabajo justo en la parte de COVID en el CASMU y en pediatría, ¿no? Y tenemos, no es una cantidad, pero hay muchos más casos. Hay un brote. Y hay como un brote en varios lugares, y bueno, si no se va a hacer algo más igual con los grandes, no digo con los niños de repente que decían yo a la escuela, pero si no se va a tomar alguna medida en esta subida, no sé. Digo, obviamente desde mi formación, que no puedo analizar globalmente lo que hay que hacer para mantener un país andando,
A mí lo que me indigna es ver un partido de fútbol cuando vinieron Eso, 4 ahí va. integrantes de la delegación positivo. Sí. Eso creo que es indignante. Claro, esas cosas se pueden empezar a hacer. Ver fiestas clandestinas, eso indigna. Sí, ver actividades al aire libre sin uso de la máscara facial molesta realmente a los epidemiólogos. Ayer hablaba con la directora de Vigilancia Epidemiológica y con la directora de Epidemiología, que están muy cansados, que vienen hace 7 meses haciendo muchísimas llamadas. No sabes el mal humor que les da ver, por ejemplo, en una plaza gente junta sin el uso de la máscara facial. Y en la Rambla. Y en la Rambla, que van la semana. Exacto. Y el fin de semana pasada era horrible. Sí, todos los días. Un poco la pregunta era, y te agradezco el énfasis que pusiste, además porque lo dejaste clarísimo, pues en este momento se está discutiendo mucho de los niños, la presencialidad o no. Se deja, inclusive no se habla mucho de las diferencias y las asimetrías que puede haber entre el sistema público y las consecuencias que tiene sobre los niños, porque no es las mismas consecuencias que puede tener, y en el liceo peor todavía, quizás en el colegio, por ejemplo, en nuestro caso, ahora que estamos en Varela, el sistema de Zoom funcionaba, eso se daba bien, sabemos que en lo público eso no era así, entonces las consecuencias eran mucho peores quizás, y la brecha social que existe, un poco por eso te hacíamos la pregunta, pero se pone mucho énfasis, y particularmente en estos 2 días se puso mucho énfasis, a través inclusive de un par de notas radiales y todo, sobre el tema de los niños, pero no se está poniendo énfasis quizás tanto, y capaz que hay cosas que de repente no las puedes manejar, explicar todavía en público, no sé, lo estarán viendo, pero estamos viendo que se está teniendo una tendencia exponencial y que se está poniendo énfasis sobre la perilla de los niños, pero no de repente sobre otras perillas que serían más efectivas. Esa era la pregunta. Yo honestamente, y no tengo ningún pudor en decirlo, porque ya lo he dicho, he sentido un gran esfuerzo de parte del nuevo gobierno en cuanto a manejar la crisis apoyándose en la ciencia, y eso lo he destacado muchísimo. Discrepo con las medidas tomadas en las últimas 2 semanas. Yo creo que estamos teniendo una reacción lenta frente a una cosa que la tendencia muestra que se nos está yendo de las manos, y para mí habría que tomar más medidas, pero sobre todo no castigar a los que son los que menos nos perjudican y los que más se perjudican. Eso yo creo que es muy asimétrico y realmente es muy bravo. Y lo que tú decías de la asimetría con respecto al sistema público y privado, la verdad que eso es brutal, el daño que se está haciendo, y no va a tener una solución rápida, porque estamos terminando el 2020 sin saber cómo vamos a empezar el 2021. Y eso es sumamente preocupante. El profesor Pablo Cayota, no sé si lo han escuchado, pero él decía, yo lo aprendí de él decía, el sistema educativo tiene una perversidad intrínseca, que nosotros la veíamos en la universidad, que decía, los que tienen más aprenden más y los que tienen menos aprenden menos. Si todavía ahora le agregamos a eso una diferencia de presencialidad, una diferencia de conectividad, una diferencia de todo eso, bueno, la diferencia es absolutamente brutal, enorme, e inentendible. Sí. Perfecto. Bien, gracias. Gracias. No, al revés, gracias a ustedes. Verónica. Tenemos a Verónica hacer el cierre. Bueno, buenas noches. 1 minuto nada más les tomo a todos. En nombre del Consejo Directivo del Colegio Nacional José Pedro Varela, y de toda la comunidad, no solamente del Consejo Directivo, quiero agradecerle al señor director del Instituto Pasteur de Montevideo por esta charla pertinente e importante. Agradecerle muchísimo. En este momento sabemos lo que vale su tiempo más que cualquier otro momento, así que para nosotros ha sido realmente clara, para los que no sabemos nada de ciencias, como es mi caso, clarísimas las indicaciones y clarísimas las gráficas que nos mostró, así que le agradecemos muchísimo, y muchas gracias también a Juan Pedro por haber traído hasta el colegio el contacto y la posibilidad de estar todos hoy conversando. Muchas gracias. No, al revés. Realmente en nombre del Instituto Pasteur de Montevideo, para nosotros es un gusto y además es una obligación tratar de, con toda la independencia, nosotros siempre nos definimos como un instituto apolítico
hemos trabajado con gobiernos de todos los partidos, y lo que nos parece importante es que la ciencia se dedique a analizar datos con independencia política y que diga lo que tiene que decir los datos, interpretar los datos. Ustedes saben que a veces los datos nos pueden llevar a cometer errores, yo lo he dicho públicamente, que nos equivocamos en algunos momentos, y no hay ningún problema en decir nos equivocamos y correzcamos el rumbo, porque eso es lo que hace la ciencia. La ciencia lo que busca es, basándose en la evidencia, corregir las cosas que vamos haciendo mal o vamos haciendo bien. Entonces, primero que nada, agradecerles a ustedes por el tiempo, para mí es un placer, y en nombre del Instituto Pasteur de Montevideo agradecerles muchísimo también, porque es parte de nuestra obligación para la cual el gobierno, la sociedad uruguaya nos da un subsidio y nos paga los salarios y nos permite hacer lo que nos gusta. Así que muchísimas gracias y quedo a las órdenes, por supuesto, si quieren en otra oportunidad, cuando estemos en una situación normal presencial, y si no, mientras tanto usando el Zoom. Podemos llevar a todos los niños de la escuela a corretear para el Instituto Pasteur. Va a estar buenísimo. ¿No? Tengo 2 hectáreas de un predio maravilloso al lado de la Facultad de Ciencias, que fue donado por la Facultad de Ciencias, así que es precioso para jugar al fútbol. Claro. Gracias. Muchas gracias a todos.